Las tres cristianas oraron por un alma vikinga. Cuando un berserker irrumpió en su subasta, se anclaba en los huesos de Lara. En el corazón gélido del Danelö, el monasterio de piedra, un sudario silente velaba el luto que nunca terminaba. Pero esta noche, el peso no era solo la pérdida. Una deuda extraña, nacida de la sangre y el acero, atenazaba el alma pura de la joven monja. A su lado, la abadesa Hildegard, de rostro tallado por la fe y el dolor, y la hermana Agnes, sus manos nudosas tejiendo silenciosas oraciones, se inclinaban sobre el lecho. Allí, Ragnar el lobo, el jarl vikingo que años atrás había perdonado la vida de Lara, se consumía. Una enfermedad mística lo devoraba, y su último aliento era una puja desesperada por su alma. El aire de la celda, denso, saturado del olor dulzón de mirra y el eco monocorde de salmos en latín, se rasgó. Un estruendo brutal. Bjorn Semalma, el berserker hermano de sangre de Ragnar, irrumpió. Su aliento era furia helada, su machado, una lengua de fuego bajo la luz moribunda de las velas. No venía por el cuerpo de su hermano, sino por su espíritu, para arrancar la victoria de las garras de Hel, para asegurar que los antiguos lo reclamaran, para conjurar una catástrofe profetizada que acechaba su linaje. Un rugido profano escapó de sus labios, desafiando la fe, la santidad, el mismísimo aliento de las mujeres. La abadesa aferró un crucifijo, un ancla en la tormenta. Agnes susurró, tejiendo palabras de un rito ancestral, pero los ojos de Elara se clavaron en Bjorn. No vio solo la violencia pagana, vio el reflejo de un destino interligado, una profecía de sangre que ahora se revelaba. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió suas inscrições en aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El berserker avanzó sin vacilar, ignorando los rezos, el incienso, la quietud quebrada del lugar sagrado. Su sombra gigantesca se proyectó sobre el moribundo Ragnar, y una mano, marcada por cicatrices de batalla y furia incontrolable, se extendió hacia el pecho de su hermano. No buscaba el pulso que se desvanecía, sino la esencia invisible que escapaba. La abadesa Hildegard elevó el crucifijo con una fuerza inesperada, como una espada contra la oscuridad. Su voz, normalmente serena, resonó con una autoridad divina. Aquí no, pagano, esta alma pertenece a Cristo. Agnes, por su parte, no gritó. Sus labios se movían en un murmullo rápido, invocando una protección más antigua, quizás celta, mezclando L. Pero Elara, en medio de aquel torbellino de fe y furia, sintió que el mundo giraba alrededor de un punto fijo, el choque inminente de lo sagrado y lo profano. Su mirada no se apartaba de Bjorn, el aire crepitaba, podía sentir la misma profecía que movía al berserker, la misma sangre ancestral que clamaba. La deuda con Ragnar no era solo gratitud, era una atadura más profunda, un nudo en el telar del destino. Intervenir significaría desafiar no solo a un guerrero temible, sino al mismo designio de sus dioses, o al menos al designio que Bjorn creía inquebrantable. Testimoniar, sin embargo, sería entregar a Ragnar a un destino forjado por manos paganas, y quizás arrastrar el propio monasterio a una batalla más allá de la comprensión humana.
El brazo de Bjorn estaba a centímetros del Jarl. El silencio tenso se rompió con el grito distante y solitario de un cuervo, un presagio lúgubre que atravesó la noche y se clavó en el corazón de Elara. La decisión, su decisión era el filo que, el grito del cuervo, agudo y desolado, no fue una advertencia, sino una señal. Sus manos, no de oración, sino de acción, se extendieron, no hacia Bjorn, sino hacia Ragnar, hacia la esencia que el berserker buscaba arrancar. Un último hilo de fe, una desesperada ofrenda, o quizás algo más antiguo, se encendió en su pecho. Ignoró el gemido de la abadesa Hildegard, la mirada gélida de Bjorn. Elara se arrojó sobre el lecho, aferrando la mano inerte de Ragnar, la misma mano que años atrás había perdonado su vida. Un murmullo de latín y una súplica primigenia, nacida de esa profecía de sangre que ahora la consumía, escaparon de sus labios. Por la gracia de Dios y por esta vida que te debo, quédate. El monasterio, la celda, el mundo entero pareció temblar, no por un terremoto, sino por una fuerza que nacía del moribundo Jarl. Al contacto de Elara, la piel de Ragnar, antes cerúlea y sudorosa, se tensó. No era el estertor de la muerte, sino un estremecimiento antinatural, una especie de pulso oscuro que irradió desde su pecho, desde donde Bjorn Semalma había intentado extraer su esencia. Los ojos de Ragnar, vidriosos un instante antes, se abrieron de golpe. No eran los ojos de un moribundo, eran pupilas dilatadas que no veían, sino que devoraban la oscuridad, brillando con una luz ámbar y antigua que no era de este mundo, ni del cielo cristiano, ni del Valhalla vikingo. Un gemido gutural, inhumano, escapó de la garganta de Ragnar. Su cuerpo se irguió, convulsionando, no con la debilidad de la enfermedad, sino con la fuerza de una resurrección grotesca. La sábana se desgarró. Su carne, bajo la luz parpadeante de las velas, comenzó a cambiar. Las runas, antes apenas visibles bajo su piel, como cicatrices descoloridas, ahora se marcaron, brillaron con una incandescencia roja, como si la sangre antigua hirviera bajo ellas. Una escarcha oscura, como el hielo de nieve. No blandió su machado. Su rostro, endurecido por 1000 batallas, se desfiguró en una máscara de horror puro, de derrota absoluta. Su mano, que un instante antes había buscado arrancar un alma, se encogió. El berserker comprendió. La abadesa Hildegard y la hermana Agnes retrocedieron. El crucifijo de la abadesa cayó al suelo con un tintineo lúgubre. La oración de Agnes se ahogó en un grito silencioso. Esto no era la victoria de Cristo, ni la de los antiguos. Era algo más, algo terrible y profanado. Ragnar, o lo que fuera que ahora habitaba su cuerpo, fijó sus ojos ámbar en Elara. No había reconocimiento, no había gratitud. Solo una conciencia fría y antigua que la atravesaba, desnudando su alma. Y entonces, de esa boca que no debió haber hablado, brotaron palabras. No el dialecto nórdico de Ragnar, ni el latín de la abadía, sino una lengua que se arrastró desde los abismos del tiempo. Un sonido ancestral que Elara, para su propio horror, comprendió. Una sola frase, helada como el invierno eterno, un susurro que la clavó en el suelo. La portadora de la llave ha regresado. El sello se ha roto. Has liberado lo que debería haber permanecido encadenado. El monstruo que había sido Ragnar extendió una mano, ya no humana, sino con garras afiladas, hacia Elara, no para atacarla, sino para posarla en su rostro. Una caricia de hielo y ruina.
Elara sintió el frío de 1000 inviernos, el peso de una verdad que la ahogaba. El cuervo, afuera, graznó de nuevo un clamor de celebración. La deuda no había sido pagada, había sido multiplicada. La profecía, la de la sangre de Elara, se había cumplido, y era un anatema. El destino interligado no era solo suyo con Ragnar, sino con el despertar de una fuerza tan primigenia que haría temblar a dioses y hombres por igual. Y ella, la monja de fe pura, había sido la llave. «Tus manos», susurró la voz que era Ragnar, y era 1000 abismos, mientras la garra afilada, ya no humana, se posaba con lentitud helada en la mejilla de Elara. Las mismas que forjaron la cadena han forjado la llave. Tu sangre, el eco de un juramento traicionado. Mi prisión rota, tu memoria, una ilusión. Elara sintió un tirón violento en su mente, un velo desgarrado con la furia de 1000 tempestades. Imágenes surgieron, no de su vida de fe, sino de un pasado que había crecido para olvidar. Una visión que se superponía a la celda monástica como un lienzo de pesadilla. El aire, antes denso de mirra y salmos, apestaba de pronto a humo, a carne quemada, a tierra helada. La piedra, antes sólida y protectora, se desmoronaba en la memoria, revelando la carnicería. No era la calma del Mon. Era su aldea, su hogar, reducido a cenizas bajo un cielo ensangrentado. La noche de la incursión. La misma noche en que los lobos del norte habían llegado. Pero esta vez, no era solo el furor de los hombres. Había una sombra, una entidad, vasta y helada, que no blandía un hacha, sino que consumía vidas con un frío implacable, secando la savia de la tierra misma. Y en el centro de aquella devastación, la silueta inconfundible del horror que ahora la tocaba, la misma esencia que pulsaba en los ojos ámbar del Jarl transformado. Un rostro, el de su madre, distorsionado, no por el terror de la espada, sino por la agonía del hielo que la petrificaba. Un grito ahogado, y luego, el recuerdo más agudo, la figura de un guerrero vikingo, joven, que la había apartado de la carnicería, una mano fuerte que la había cubierto con un manto, salvándola mientras el mundo ardía a su alrededor. Era Ragnar, el lobo, el mismo que ahora era la boca de esta blasfemia, el portal de su propio aniquilado. La abadesa Hildegard, pálida como la cera, retrocedió hasta chocar con la pared. Una exhalación de terror puro escapando de sus labios. La hermana Agnes se llevó las manos a la boca, una lágrima solitaria abriéndose paso por una arruga. Bjorn Semalma, el berserker, clavó su mirada en el monstruo que había sido su hermano. Sus ojos, llenos de un entendimiento brutal, se encontraron con los de Elara. No había odio, solo una compasión gélida y una culpa aún más profunda. Una verdad compartida que los unía en el horror. Él había buscado el alma de su hermano, la había encontrado, pero no como esperaba. Ellos me sellaron, continuó la voz del Ragnar profanado, arrastrándose en la mente de Elara, un torrente de revelación. Aquellos de tu linaje, los portadores del sello, me forzaron al sueño, pero no te contaron la verdad de su precio, no te contaron el tributo. Cada generación, un alma perdida, un pacto renovado para renovar mi prisión. Tu aldea no fue el furor de los hombres, fue mi despertar frustrado. Y tú, niña, tú eres el último y más débil eslabón de esa cadena, y ahora me has liberado. El tacto gélido en su rostro se intensificó, calando en sus huesos. Elara no podía respirar. Su salvador, Ragnar, el hombre al que había jurado gratitud, había sido el recipiente, el portal de la misma fuerza que le había arrebatado todo, que había forjado su vida en la fe. Su fe,
Su vida monástica, su misma existencia, eran una respuesta a una catástrofe que ella misma, en un acto de compasión ciega, había reanudado. La profecía de sangre, no era sobre su salvación, sino sobre la liberación de lo que sus antepasados habían contenido con un costo terrible. Ella no era la portadora de la llave en el sentido de una guardiana, sino en el sentido de quien abre lo prohibido. La criatura sonrió, una mueca grotesca que destrozó la faz familiar de Ragnar, revelando colmillos. Ahora el Ara, susurró, la voz de 1.000.000 de inviernos y de la propia oscuridad primordial. Dime, ¿a quién le debes tu vida? ¿Al lobo que te salvó o a la sombra que te creó? El abrazo del frío se rompió. Ragnar, o la cosa dentro de él, se irguió por completo, el cuerpo vibrando con un poder impío. La celda ya no era un lugar de santidad, sino el epicentro de un horror primordial que se expandía. Fuera el cuervo graznó de nuevo, no de celebración, sino de anticipación. El Ara, la monja de fe pura, la portadora de la llave, se había convertido en la carcelera que había liberado a su propio verdugo. Y el mundo, sin saberlo, había empezado a temblar. El abrazo del frío se rompió. Ragnar, o la cosa dentro de él, se irguió por completo, el cuerpo vibrando con un poder impío. La celda ya no era un lugar de santidad, sino el epicentro de un horror primordial que se expandía. Fuera, el cuervo graznó de nuevo, no de celebración, sino de anticipación. Pelara, la monja de fe pura, la portadora de la llave, se había convertido en la carcelera que había liberado a su propio verdugo, y el mundo, sin saberlo, había empezado a temblar. Tus manos, susurró la voz que era Ragnar, y era 1.000 abismos, mientras la garra afilada, ya no humana, se posaba con lentitud helada en la mejilla de el Ara. Las mismas que forjaron la cadena, han forjado la llave. Tu sangre, el eco de un juramento traicionado. Mi prisión rota, tu memoria una ilusión. El Ara sintió un tirón violento en su mente, un velo desgarrado con la furia de 1.000 tempestades. Imágenes surgieron, no de su vida de fe, sino de un pasado que había crecido para olvidar. El aire, antes denso de mirra y salmos, apestaba de pronto a humo, a carne quemada, a tierra helada. La piedra, antes sólida y protectora, se desmoronaba en la memoria, revelando la carnicería. No era la calma del monasterio, sino un torbellino de llamas y gritos que devoraban el firmamento. Era su aldea, su hogar, reducido a cenizas bajo un cielo ensangrentado. La noche de la incursión, la misma noche en que los lobos del norte habían llegado, pero esta vez no era solo el furor de los hombres. Había una sombra, una entidad vasta y helada, que no blandía un hacha, sino que consumía vidas con un frío implacable, secando la savia de la tierra misma, y en el centro de aquella devastación, la silueta inconfundible del horror que ahora la tocaba, la misma esencia que pulsaba en los ojos ámbar del Jarl transformado. Un rostro, el de su madre, distorsionado, no por el terror de la espada. Un grito ahogado. Y luego, el recuerdo más agudo, la figura de un guerrero vikingo, joven, que la había apartado de la carnicería. Una mano fuerte que la había cubierto con un manto, salvándola mientras el mundo ardía a su alrededor. Era Ragnar, el lobo, el mismo que ahora era la boca de esta blasfemia, el portal de su propio aniquilador. La abadesa Hildegard, pálida como la cera, retrocedió hasta chocar con la pared, una exhalación de terror puro escapando de sus labios. La hermana Agnes se llegó las manos a la boca, una lágrima solitaria abriéndose paso por una arruga. Bjorn Semalma, el berserker,
clavó su mirada en el monstruo que había sido su hermano. Sus ojos, llenos de un entendimiento brutal, se encontraron con los de Elara. No había odio, solo una compasión gélida y una culpa aún más profunda. Una verdad compartida que los unía en el horror. Él había buscado el alma de su hermano, la había encontrado, pero no como esperaba. Ellos me sellaron, continuó la voz del R. Me forzaron al sueño, pero no te contaron la verdad de su precio. No te contaron el tributo. Cada generación, un alma perdida, un pacto renovado para renovar mi prisión. Tu aldea no fue el furor de los hombres, fue mi despertar frustrado. Y tú, niña, tú eres el último y más débil eslabón de esa cadena. Y ahora me has liberado. El tacto gélido en su rostro se intensificó, calando en sus huesos. Elara no podía respirar. Su salvador, Ragnar, el hombre al que había jurado gratitud, había sido el recipiente, el portal de la misma fuerza que le había arrebatado todo, que había forjado su vida en la fe. Su fe, su vida monástica, su misma existencia, eran una respuesta a una catástrofe que ella misma, en un acto de compasión ciega, había reanudado. La profecía de sangre, no era sobre su salvación, sino sobre la liberación de lo que sus antepasados habían contenido con un costo terrible. Ella no era la portadora de la llave, en el sentido de una guardiana, sino en el sentido de quien abre lo prohibido. La criatura sonrió, una mueca grotesca que destrozó la faz familiar de Ragnar, revelando colmillos. Ahora Elara, susurró, la voz de 1.000.000 de inviernos y de la propia oscuridad primordial. Dime, ¿a quién le debes tu vida? ¿Al lobo que te salvó o a la sombra que te creó? Pero antes de que el horror pudiera articular palabra en los labios congelados de Elara, la bestia volvió su no a Elara, sino a Bjorn. El juramento, Skjoldung, gruñó, y la palabra pronunciada en esa lengua olvidada fue como el chasquido de un látigo de hielo. Tu linaje, el segundo pilar de mi prisión. Los custodios del hielo, vuestros ancestros, prometieron las cadenas, tanto como los portadores del sello las forjaron. Vuestra sangre garantizaba mi letargo, alimentando el sello con la fuerza de vuestros guerreros más puros. Ragnar, él era el último de esa ofrenda. Un sacrificio, no una víctima. Tú lo sabías, ¿verdad, Semalma? Buscabas su espíritu no para el Valhalla, sino para contener el fracaso de tu propio linaje, para renovar el pacto que tus antepasados traicionaron al buscar poder en mi sombra. Bjorn ahogó un sonido gutural, una negación sin voz que se perdió en el aire helado. Su hacha, antes una extensión de su furia, tembló en su mano. La abadesa Hildegard y la hermana Agnes, mudas de espanto, solo podían aferrarse la una a la otra. Lo que la criatura revelaba no era solo blasfemia, era la rotura del mundo. De las profundidades de mis ojos ámbar, de la esencia que no es Ragnar, brota el nombre que os hizo temblar en las edades primigenias. Un nombre que los Skalds de antaño susurraban solo en las más oscuras noches, un temor primordial olvidado incluso por los dioses. Soy Ginnungagap, el vacío que congela, la sombra primigenia de antes del tiempo. Y vosotros, hijos de los hombres, fuisteis los necios que quisieron atarme con sangre y acero. Ahora el vacío ha vuelto, y el frío os consumirá a todos. La última sílaba, un eco resonante que caló en los huesos, hizo vibrar la celda. El aire mismo se oscureció, y Elara sintió no solo el frío, sino el vacío, un abismo infinito que se abría en el corazón del monasterio. Bjorn cayó de rodillas, el estruendo de su armadura, silenciado por el eco de esa verdad. No había ira en sus ojos, solo un terror abyecto, una derrota que era más antigua que él mismo.
La profecía de su linaje no era un presagio, era una trampa, una sentencia dictada por la misma entidad que su familia había jurado contener, y que ahora se alzaba, liberada, para reclamar no solo almas, sino el mundo entero. Y Elara, la monja de fe pura, la portadora de la llave, no solo había abierto la prisión, sino que había despertado al vacío. El abrazo del frío se rompió. Ragnar, o la cosa dentro de él, se irguió por completo, el cuerpo vibrando con un poder impío. La celda ya no era un lugar de santidad, sino el epicentro de un horror primordial que se expandía. Fuera el cuervo graznó de nuevo, no de celebración, sino de anticipación. Elara, la monja de fe pura, la portadora de la llave, se había convertido en la carcelera que había liberado a su propio verdugo. Y el mundo, sin saberlo, había empezado a temblar. «Tus manos», susurró la voz que era Ragnar y era mil abismo. «Mi prisión rota. Tu memoria, una ilusión». Elara sintió un tirón violento en su mente, un velo desgarrado con la furia de mil tempestades. Imágenes surgieron, no de su vida de fe, sino de un pasado que había crecido para olvidar. Una visión que se superponía a la celda monástica como un lienzo de pesadilla. El aire, antes denso de mirra y salmos, apestaba de pronto a humo, a carne quemada, a tierra helada. La piedra, antes sólida y protectora, se desmoronaba en la memoria, revelando la carnicería. No era la calma del monasterio, sino un torbellino de llamas y gritos que devoraban el firmamento. Era su aldea, su hogar, reducido a cenizas bajo un cielo ensangrentado. La noche de la incursión. La misma noche en que los lobos del norte habían llegado. Pero esta vez no era solo el furor de los hombres. Había una sombra, una entidad vasta y helada, que no blandía un hacha, sino que consumía vidas con un frío implacable, secando la savia de la tierra misma. Y en el centro de aquella devastación, la silueta inconfundible del horror que ahora la tocaba, la misma esencia que pulsaba en los ojos ámbar del jarl transformado. Un rostro, el de su madre, distorsionado, no por el terror de la espada, sino por la agonía del hielo que la petrificaba. Un grito ahogado, y luego el recuerdo más agudo, la figura de un guerrero vikingo, joven, que la había apartado de la carnicería, una mano fuerte que la había cubierto con un manto, salvándola mientras el mundo ardía a su alrededor. Era Ragnar, el lobo, el mismo que ahora era la boca de esta blasfemia, el portal de su propio aniquilador. La abadesa Hildegard, pálida como la cera, retrocedió hasta chocar con la pared. No había odio, solo una compasión gélida y una culpa aún más profunda, una verdad compartida que los unía en el horror. Él había buscado el alma de su hermano, la había encontrado, pero no como esperaba. «Ellos me sellaron», continuó la voz del Ragnar profanado, arrastrándose en la mente de Elara. Un torrente de revelación. «Aquellos de tu linaje, los portadores del sello, me forzaron al sueño, pero no te contaron la verdad de su precio. No te contaron el tributo, cada generación, un alma perdida, un pacto renovado para renovar mi prisión. Tu aldea no fue el furor de los hombres, fue mi despertar frustrado. Y tú, niña, tú eres el último y más débil eslabón de esa cadena. Y ahora me has liberado». El tacto gélido en su rostro se intensificó, calando en sus huesos. Elara no podía respirar. Su salvador, Ragnar, el hombre al que había jurado gratitud, había sido el recipiente, el portal de la misma fuerza que le había arrebatado todo, que había forjado su vida en la fe. Su fe, su vida monástica,
su misma existencia, eran una respuesta a una catástrofe que ella misma, en un acto de compasión ciega, había reanudado. La profecía de sangre, no era sobre su salvación, sino sobre la liberación de lo que sus antepasados habían contenido con un costo terrible. Ella no era la portadora de la llave en el sentido de una guardiana, sino en el sentido de quien abre lo prohibido. La criatura sonrió, una mueca grotesca que destrozó la faz familiar de Ragnar, revelando colmillos. Ahora, Elara, susurró, la voz de 1.000.000 de inviernos y de la propia oscuridad primordial. Dime, ¿qué? Pero antes de que el horror pudiera articular palabra en los labios congelados de Elara, la bestia volvió su cabeza. Lentamente, con la solemnidad de un témpano que se quiebra, sus ojos ámbar se clavaron en Bjorn. El rostro del berserker, ya una losa de terror, se cuarteó aún más. La criatura, que era Ragnar, y era la desolación de las eras, levantó una mano, una garra, y la señaló. No a Elara, sino a Bjorn. «El juramento, Skjoldung», gruñó. Y la palabra, pronunciada en esa lengua olvidada, fue como el chasquido de un látigo de hielo. «Tu linaje, el segundo pilar de mi prisión. Los custodios del hielo, vuestros ancestros, prometieron las cadenas, tanto como los portadores del sello las forjaron. Vuestra sangre garantizaba mi letargo, alimentando el sello con la fuerza de vuestros guerreros más puros. Ragnar, él era el último de esa ofrenda. Un sacrificio, no una víctima. Tú lo sabías, ¿verdad, Semalma? Buscaba su espíritu no para el Valhalla, sino para contener el fracaso de tu propio linaje, para renovar el pacto que tus antepasados traicionaron al buscar poder en mi sombra. Bjorn ahogó un sonido gutural, una negación sin voz que se perdió en el aire helado. Su hacha, antes una extensión de su furia, tembló en su mano. La abadesa Hildegard y la hermana Agnes, mudas de espanto, solo podían aferrarse la una a la otra. Lo que la criatura revelaba no era solo blasfemia, era la rotura del mundo. De las profundidades de mis ojos ámbar, de la esencia que no es Ragnar, brota el nombre que os hizo temblar en las edades primigenias. Un nombre que los Skalds de antaño susurraban solo en las más oscuras noches. Un temor primordial, olvidado incluso por los dioses. Soy Ginnungagap, el vacío que congela, la sombra primigenia de antes del tiempo. Y vosotros, hijos de los hombres, fuisteis los necios que quisieron atarme con sangre y acero. Ahora él y el frío os consumirá a todos. La última sílaba, un eco resonante que caló en los huesos, hizo vibrar la celda. El aire mismo se oscureció, y Elara sintió no solo el frío, sino el vacío, un abismo infinito que se abría en el corazón del monasterio. Bjorn cayó de rodillas, el estruendo de su armadura silenciado por el eco de esa verdad abominable. No había ira en sus ojos, solo un terror abyecto, una derrota que era más antigua que él mismo. La profecía de su linaje no era un presagio, era una trampa, una sentencia dictada por la misma entidad que su familia había jurado contener y que ahora se alzaba, liberada, para reclamar no solo almas, sino el mundo entero. Y Elara, la monja de fe pura, la portadora de la llave, no solo había abierto la prisión, sino que había despertado al vacío. Pero Ginnungagap no había terminado. Su mirada ahora regresó a Elara, una extensión del frío primordial que la envolvía. La verdad, pequeña monja, es un veneno lento. Siseó la voz. Corro. Te reclamó, tu madre. Ella no murió a mis manos, no como crees. Ella era la portadora, la guardiana de mi letargo, y su último aliento fue un acto de desesperación, una traición a su propia sangre. Al caer,
Su fuerza vital, el nudo final de la cadena, se deshizo, y Ragnar, el lobo, con la guía de sus propios ancestros Skjoldung, te apartó de los llamas no para protegerte, sino para que su mano fuera el último eslabón, para transferir el sello a ti. Elara sintió las palabras como garras heladas en su alma. La escena de su aldea ardiendo se reconfiguró, distorsionada por esta nueva verdad. La mano de Ragnar, fuerte y protectora, ya no era un bálsamo. Era el instrumento de su condena. Su madre, su último grito ahogado, no era un lamento de terror, sino el de un sacrificio forzado, un traspaso del fardo que Elara había cargado, sin saberlo, toda su vida. Su fe, su huida al monasterio, su gratitud, todo había sido un eco de esa manipulación ancestral. Una ilusión tejida por «Tu salvación fue mi encadenamiento», bramó el vacío que habitaba a Ragnar, y en su voz resonó el lamento de innumerables almas perdidas. Un yugo forjado con tu inocencia. Cada año de tu vida monástica, cada oración, cada acto de fe en tu Dios, fue un eslabón invisible más en la cadena que te ligaba a mí. No eras la portadora de la llave que abre, Elara. Eras la portadora de la llave que es la última celda de mi prisión. Y tu compasión ciega, tu deseo de aferrarte a la vida de Ragnar, no fue la liberación de un alma, sino la culminación del pacto. Ahora la llave ha sido girada, y el vacío te ha reclamado. La criatura levantó de nuevo su garra afilada, pero esta vez, no para posarla en Elara, sino para mostrarla al aire, y la punta brilló con una escarcha oscura que desafiaba la luz de las velas. El rostro de Ragnar se deformó aún más en una mueca de triunfo macabro. Un hilo imperceptible, oscuro y pulsante, como una arteria invisible de sombra, surgió del pecho de Elara, conectándola a la garra del monstruo. Elara no gritó, no había aire en sus pulmones para ello. Su sangre, la misma que susurró la profecía, ahora vibraba con un poder impío. No era solo la celda que temblaba, sino su propio ser, el templo de su alma, que se resquebrajaba. El cuervo afuera, antes anticipatorio, ahora lanzó un graznido triunfante y prolongado. El destino interligado no era un nudo, sino una cadena. Y Elara no era la salvadora, sino la última y más poderosa prisionera, el recipiente final del vacío que congela. Ginnungagap se rió. No era una risa de hombre, sino el crujido de glaciares milenarios, el sonido del vacío que succiona la luz. El hilo oscuro que conectaba a Elara con su garra palpitó con más fuerza, drenando no solo su sangre, sino la esencia misma de su espíritu. Elara sintió su fe, antes su fortaleza, ahora como un velo delgado, a punto de su respiración se volvió un quejido. Sus rodillas cedieron, pero el hilo la mantuvo erguida, arrastrándola hacia la criatura. Y pensaste, pequeña monja, que este era un lugar de refugio, sisió Ginnungagap, extendiendo su garra hacia las gruesas paredes de piedra del monasterio. La escarcha oscura que cubría su piel se expandió, trazando patrones helados sobre la antigua mampostería, como una telaraña de Niflheim. Necios, creísteis que vuestros salmos y vuestras cruces me confinaban, que vuestras oraciones purificaban. ¡Qué patético engaño! La abadesa Hildegard, que ya se había derrumbado, levantó los ojos. Sus labios se movieron, buscando una súplica, una negación. Pero la voz de Ginnungagap la aplastó. Este monasterio, abadesa, no es un santuario, es una matriz. Cada piedra, cada rezo susurrado, cada alma devota que aquí habitó y murió en gracia, no servía a tu Dios, servía a mi letargo, a mi retorno.
Un escalofrío que no era del invierno, sino de una verdad corrupta, atravesó la celda. Las velas parpadearon con desesperación, la luz se tiñó de un verdor enfermizo. Las sombras se alargaron, no como formas comunes, sino como lenguas de abismo que lamían los rincones. Las veneradas escrituras en el atril de la celda, los símbolos cristianos tallados en la madera, parecieron retorcerse, sus líneas puras ahora distorsionadas, como si el propio mal primordial se filtrara por sus grietas invisibles. Vuestros portadores del sello, continuó Ginnungagap, su voz un eco de la eternidad, no eligieron este lugar al azar para sus pactos. Fue aquí en este frío corazón de vuestra tierra, donde mis carceleros ancestrales construyeron el primer grillete. Vuestra fe, vuestra pureza, no eran virtud. Eran la argamasa de mi prisión. Las ofrendas diarias que me alimentaban, manteniendo la ilusión de vuestro mundo, mientras mi esencia dormitaba, se nutrían de vuestra propia devoción. Y tú, Elara, con tu gratitud ciega, tu compasión descarriada, eras la última y más rica de estas ofrendas, el cebo perfecto. Los ojos de Elara se abrieron de par en par, su mirada vacía de fe, llena de un terror que no era de este mundo. Las imágenes se superpusieron, no solo su aldea ardiendo, sino las entrañas mismas del monasterio, vistas ahora no como un refugio, sino como un laberinto de piedra diseñado para un propósito oscuro. La abadesa Hildegard lanzó un gemido estrangulado. Su cuerpo convulsionó. La hermana Agnes, con una fuerza demente, se arrancó un amuleto de madera de su cuello, un símbolo de San Benito que ahora parecía quemarle la piel. El hielo consume a la fe. Su voz apenas un hilo. Pero Björn no gritó. Ahora se endureció en una comprensión pétrea. Sus ojos se clavaron en la abadesa, en Agnes, en las paredes que los rodeaban. Había una verdad en las palabras de la criatura que resonaba con los susurros olvidados de su propio linaje, con los mitos que los skalds de su pueblo apenas se atrevían a mencionar. El hielo consume a la fe. Había oído de niño. Nunca supo el significado. Hasta ahora. Ahora siseó Ginnungagap, alzando aún más la garra. La celda se abre desde dentro. La llave se ha convertido en la puerta. Y este lugar sagrado se convertirá en mi trono. Preparad el mundo, monjas. El vacío no solo os consumirá, os mostrará la verdad de vuestra propia oscuridad. El hilo de sombra que unía a Elara con Ginnungagap se rompió con un chasquido sordo, y Elara cayó al suelo. Su cuerpo, aunque liberado, se sentía más pesado que la tumba, como si la esencia del vacío se hubiera anclado en cada hueso. Pero no era el final. Algo más se movía. La escarcha oscura, que había comenzado a cubrir las paredes, se extendió rápidamente. El aire se volvió un susurro de 1000 voces heladas. Desde las profundidades de la piedra, un pulso rítmico, vasto y antiguo, comenzó a resonar, el latido de un corazón que no era de vida, sino de una desolación primordial. La escarcha oscura que cubría las paredes del monasterio no era solo hielo, era el aliento de Ginnungagap, el vacío que congela expandiéndose. El pulso bajo la piedra se intensificó, un tum-tum lento y colosal que resonaba en los huesos, un latido que prometía no vida, sino el abrazo gélido de la nada. La luz de las velas, ya moribunda, se extinguió de golpe en un estallido de vapor helado, sumiendo la celda en una oscuridad más profunda que la noche, rota solo por el brillo ámbar de los ojos del monstruo que había sido Ragnar. Ingenuos, siseó la voz de Ginnungagap,
ahora no solo en la mente de Elara, sino resonando en el aire, fría y densa como la niebla de un túmulo antiguo. Creísteis que vuestro Dios os protegía aquí. ¡Qué ceguera la vuestra! El ser que habitaba a Ragnar alzó una garra, no hacia Elara. Esta agua, monjas, gruñó Ginnungagap, y un filo de escarcha se extendió desde su garra hasta la pila, envolviéndola. El agua dentro no se congeló, hirvió, no con calor, sino con un frío primordial, levantando un vapor acre que quemaba las fosas nasales. ¿Creísteis que purificaba, que defendía? ¡Qué ironía! Esta agua no era para vuestro Cristo. Era el ancla del sello, Elara. Cada bendición, cada gota santificada, cada rezo de vuestro linaje, portador del sello, sobre ella, era un eslabón, una ofrenda a mi letargo. Mantenía mi conciencia dormida, mi furia contenida, alimentándome de vuestra propia piedad. La abadesa Hildegard y la hermana Agnes, que antes solo habían sido figuras de horror inmóvil, lanzaron gritos ahogados, no de miedo, sino de una comprensión agonizante. Sus ojos fijos en la pila profanada reflejaban una traición que iba más allá de lo físico, una blasfemia que corroía la médula de su fe. Tu madre, Elara. La voz de Ginnungagap se volvió un susurro de hielo. No murió por la espada. Cayó sobre la pila bendita de su aldea, la misma de la que se había extraído el agua para el sello. Su sangre, su último aliento no fue un lamento, sino un sacrificio ritual de transferencia. El sello no se rompió, se transfirió, de la fuente al río, de una portadora a la siguiente. Y Ragnar el lobo, el último de los custodios del hielo, en traicionar su pacto, al buscar mi poder y encadenarme a sí mismo, te rescató. Te sumergió en la fe, en la devoción, en el mismo corazón de vuestra prisión, para que tu vida, cada rito que realizases, cada vez que rociaras el agua bendita sobre los moribundos o sobre él mismo, no hiciera más que fortalecer el vínculo. Tu compasión por Ragnar no fue la salvación. No era una monja salvada por la gracia, sino un eslabón inconsciente, la última pieza de un mecanismo de relojería forjado con sangre y engaño. El agua de la pila, que ahora brillaba con el frío ámbar de los ojos de Ginnungagap, no era un bálsamo, era veneno. Y ahora Elara, mi portadora de la llave definitiva, el vacío que era Ragnar, extendió una garra que parecía rasgar el propio aire. Es hora de que la prisión se convierta en vuestro catalejo. Vuestros ojos verán, vuestros oídos oirán, y vuestra fe se ahogará en la verdad que os aguarda. El monasterio no es mi trono, es mi ojo, y a través de ti, a través de tu sangre, la verdad de mi regreso se extenderá por todo vuestro mundo. Un gemido, no de un hombre, sino del propio edificio de piedra, resonó. Las grietas se abrieron en las paredes de la celda, no de forma aleatoria, sino dibujando líneas que se asemejaban a runas antiguas. Y desde ellas, el brillo ámbar de los ojos de Ginnungagap comenzó a pulsar. El pulso rítmico bajo la piedra se aceleró. Vasto, imponente. El cuervo, afuera, no graznó. Lanzó un aullido de victoria. Un sonido que era más que un ave. El clamor de un mundo que se doblaba ante una nueva y antigua oscuridad. Elara, la monja, la portadora de la llave, no había salvado a nadie. Había entregado al mundo a la condena. Pero la risa gélida de Ginnungagap, el crepitar de los glaciares milenarios, se detuvo. Un sonido áspero, como piedra que se raspa contra piedra, escapó de los labios de Bjorn Semalma. El berserker, que había caído de rodillas, no estaba derrotado. Lentamente, dolorosamente, sus músculos se tensaron. El crujido de su armadura resonó en la celda que se desintegraba. Sus ojos, antes llenos de terror abyecto,
se encendieron con una furia fría, una resolución que helaría la sangre de cualquier guerrero. No era la rabia salvaje de un berserker en batalla, sino la determinación mortífera de un lobo acorralado que, con su último aliento, decide a ras. «Tú hablas de traición, vacío», gruñó Bjorn, su voz una roca raspada. Se puso de pie, no con la fuerza de un hombre, sino con la voluntad de un juramento milenario. Su mano, que había soltado el machado, se alzó. Y no era el arma lo que buscaba, sino algo escondido bajo sus vestiduras, envuelto en cuero. Pero olvidas el precio de esa traición. Olvidas el fin de cada pacto. La criatura que habitaba a Ragnar inclinó su cabeza, los ojos ámbar parpadeando con una antigua curiosidad, una serpiente sopesando su presa. La abadesa Hildegard y la hermana Agnes, aferradas la una a la otra, se encogieron, susurraban oraciones que nadie escuchaba. Elara, postrada en el suelo, sentía el frío del vacío en sus huesos, pero la voz de Bjorn, inesperada y firme, perforó su letargo. De entre los pliegues de su cota de malla, Bjorn extrajo no una gema o un relicario, sino un hueso pulido, tallado con runas que Elara nunca había visto, pero que sentía en su sangre, ancestrales y prohibidas. El hueso brilló con una luz espectral, azul pálido, contrastando con el brillo ámbar de Ginnungagap. Era un fragmento de la misma escarcha que cubría las paredes, pero domesticado, contenido. Un escalofrío que no era de frío, sino de una magia aún más antigua y terrible, se extendió por la celda. Los custodios del hielo, siseó Bjorn, y la voz ya no era solo suya, era un coro de susurros, el eco de innumerables guerreros de su linaje. No solo te sellamos, te contuvimos, te absorbimos. Cada uno de nuestros primogénitos, entrenado no solo para la batalla, sino para ser el receptáculo final, el abismo que devora al abismo. La criatura Ginnungagap, por primera vez, dejó escapar un sonido que no era de triunfo, sino de una ira primordial, de una sorpresa funesta. Sus ojos ámbar se dilataron. «Imposible, ese ritual está prohibido, destruye al portador». «Ragnar fue débil», dijo Bjorn, y en su voz había una pena fría, pero más grande era el deber. «No pudo contenerte, pero su fracaso es mi obligación. Y tú, Elara, eres la última pieza de este rompecabezas de carne y sangre». Ginnungagap se lanzó, sus garras, antes amenazantes, ahora desesperadas. Pero Bjorn, con una velocidad impía, alzó el hueso. El sello no se ha roto, vacío, solo ha cambiado de prisión. Y esta prisión, tú la conoces bien. Con un rugido que hizo que las paredes se curvaran, Bjorn hundió el hueso en el pecho de Ragnar, donde antes había estado el corazón del Jarl, ahora un vacío palpitante de escarcha y oscuridad. La criatura se retorció, un grito que destrozó el aire, una agonía que no era de carne, sino de esencia. La escarcha de Ginnungagap se retrajo de las paredes, de la pila, y se concentró en el cuerpo del berserker. Bjorn no se derrumbó. Sus venas se hincharon, la piel se le agrietó, revelando un brillo azul pálido bajo la carne. Sus ojos se volvieron pozos helados, espejos de un abismo que ahora cargaba. Era el dolor de 1000 inviernos, el peso de un juramento que lo consumía. «Elara», gruñó, su voz distorsionada por el poder que ahora lo poseía. «Tu sangre, la sangre de los portadores del sello, no fue solo para liberarlo. Es el faro que lo atrae. Debes llevarlo de regreso a la prisión que eres tú». Elara sintió un tirón en su alma, no de oscuridad, sino de un deber aún más grande y aterrador.
El monstruo que era Ragnar se convulsionaba en los brazos de Bjorn. Su esencia se filtraba hacia el berserker, pero el vacío seguía aferrándose. Bjorn había absorbido el horror, pero no lo había contenido del todo. Y ahora el Ara comprendía. Ella no era solo la llave, era la caja. Y Bjorn, el berserker de furia helada, no era un salvador, sino el forjador de su propio y terrible calvario, el que la arrastraría a un destino mucho peor que la muerte. Ser la prisión viviente de Ginnungagap, el vacío que congela, para siempre. La celda tembló con una violencia que amenazaba con derrumbar el monasterio entero, no por la furia de Ginnungagap, sino por la lucha interna del abismo contra su nueva cárcel. El rugido que escapó de la garganta de Bjorn no era humano, sino el lamento de la tierra congelada. Ginnungagap, el vacío, se retorcía en el cuerpo del berserker, una fuerza titánica que intentaba rasgar su nueva prisión. Los músculos de Bjorn se contraían y relajaban con violencia antinatural. Las runas del hueso pulsaban con un brillo azul cada vez más tenue, y el brillo ámbar de los ojos del vacío luchaba por liberarse de los suyos. La celda se partía, no con grietas, sino con la agonía de la piedra misma desprendiera. El cordón invisible que la unía al vacío, ese faro que lo atraía, pulsaba con su propia esencia. Sentía la atracción, la condena, el destino que la esperaba. Pero mientras Ginnungagap se debatía dentro de Bjorn, una fracción de la esencia de Ragnar, el Jarl que había sido su recipiente, se desprendió. No era el vacío, sino un eco, un fragmento de memoria. Y ese eco, helado y vívido, se clavó en la mente de el Ara con la fuerza de un rayo. Las imágenes se proyectaron, no como un recuerdo lejano, sino como una realidad superpuesta a la celda que moría. La noche de la incursión, el fuego, el olor a humo y carne. Pero esta vez, la perspectiva era diferente. Era desde los ojos de Ragnar. Los veía a él y a su banda de vikingos, y no había piedad en su rostro, ni en sus acciones. Había una calculada satisfacción. La sangre de los selladores es fuerte aquí. La voz de Ragnar, clara y nítida en la mente de Lara, resonó sin la distorsión del vacío. Capturada la niña. Su vínculo con la tierra es poderoso. La portadora debe ser forjada, no liberada. El Ara vio su propia aldea arder, las figuras de sus vecinos corriendo. Vio a su madre caer junto a la pila bautismal, pero no fue un accidente. Vio la sombra de Ragnar, no protegiéndola, sino empujándola hacia el fuego, apartándola de la pila manchada de sangre. Sus manos, las que ella había creído que la habían salvado, la habían arrastrado no lejos de la masacre, sino hacia ella, hacia la parte de la aldea donde el sello debía transferirse. Y entonces Ragnar se rió. Una risa fría, calculada, no la del guerrero que saquea, sino la del manipulador que juega con almas. Su salvación no fue un acto de misericordia, fue un acto de crueldad premeditada, un rito diseñado para asegurarse de que ella fuera el eslabón perfecto. Él no la había salvado de la muerte, la había salvado para la prisión. El eco se desvaneció, dejando a Elara vacía de todo, salvo la verdad. Su salvador no había sido un héroe, ni siquiera un guerrero cruel, con un atisbo de decencia. Había sido un carcelero astuto, un arquitecto de su propia condena. Cada gramo de gratitud que había sentido, cada oración de agradecimiento era una burla retorcida. La profecía no era sobre su rescate, era sobre la trampa que la había esperado toda su vida. Bjorn, con un último gemido que era una mezcla de agonía y desafío, cayó de rodillas, el hueso todavía hundido en lo que quedaba de Ragnar.
El brillo azul en sus ojos se intensificó, mientras el ámbar de Ginnungagap se extinguía lentamente. El vacío estaba siendo forzado a su nueva prisión, a su nueva llave. Y el Ara, con el corazón roto por una verdad más gélida que 1000 inviernos, comprendió el último y más cruel susurro de la profecía. Ella no solo era la prisión, era la presa. El cuervo afuera, no graznó, voló en círculos sobre el monasterio que se derrumbaba, observando, esperando. La historia no había terminado, apenas había comenzado, y ahora cada elección de Elara la arrastraría más profundo en la oscuridad que ella misma había liberado. El rugido que escapó de la garganta de Bjorn no era humano, sino el lamento de la tierra congelada. Ginnungagap, el vacío, se retorcía en el cuerpo del berserker, una fuerza titánica que intentaba rasgar su nueva prisión. Los músculos de Bjorn se contraían y relajaban con violencia antinatural. Las runas del hueso pulsaban con un brillo azul cada vez más tenue, y el brillo ámbar de los ojos del vacío luchaba por liberarse de los suyos. La celda se partía, no con grietas, sino con la agonía de la piedra misma, desprendiendo polvo que olía a cal y muerte. El monasterio, ese faro de fe, se convertía en un féretro colosal. El Ara en el suelo no podía apartar la mirada. El cordón invisible que la unía al vacío, ese faro que lo atraía, pulsaba con su propia esencia. Sentía no era el vacío, sino un eco, un fragmento de memoria. Y ese eco, helado y vívido, se clavó en la mente de Elara con la fuerza de un rayo. Las imágenes se proyectaron, no como un recuerdo lejano, sino como una realidad superpuesta a la celda que moría. La noche de la incursión, el fuego, el olor a humo y carne, pero esta vez la perspectiva era diferente. Era desde los ojos de Ragnar. Los veía a él y a su banda de vikingos, y no había piedad en su rostro, ni en sus acciones. Había una calculada satisfacción. La sangre de los selladores es fuerte aquí. La voz de Ragnar, clara y nítida en la mente de Elara, resonó sin la distorsión del vacío. A capturar a la niña. Su vínculo con la tierra es poderoso. La portadora debe ser forjada, no liberada. Elara vio su propia aldea arder, las figuras de sus vecinos corriendo. Vio a su madre caer junto a la pila bautismal. Pero no fue un accidente. Vio la sombra de Ragnar, no protegiéndola, sino empujándola hacia el fuego, apartándola de la pila manchada de sangre. Sus manos, las que ella había creído que la habían salvado, la habían arrastrado no lejos de la masacre, sino hacia ella, hacia la parte de la aldea donde el sello debía transferirse. Y entonces Ragnar se rió. Una risa fría, calculada, no la del guerrero que saquea, sino la del manipulador que juega con almas. Su salvación no fue un acto de misericordia, fue un acto de crueldad premeditada, un rito diseñado para asegurarse de que ella fuera el eslabón perfecto. Él no la había salvado de la muerte, la había salvado para la prisión. El eco se desvaneció, dejando a Elara vacía de todo salvo la verdad. Su salvador no había sido un héroe, ni siquiera un guerrero cruel con un atisbo de decencia. Había sido un carcelero astuto, un arquitecto de su propia condena. Cada gramo de gratitud que había sentido, cada oración de agradecimiento, era una burla retorcida. La profecía no era sobre su rescate, era sobre la trampa que la había esperado toda su vida. Bjorn, con un último gemido que era una mezcla de agonía y desafío, cayó de rodillas, el hueso todavía hundido en lo que quedaba de Ragnar.
El brillo azul en sus ojos se intensificó, mientras el ámbar de Ginnungagap se extinguía lentamente. El vacío estaba siendo forzado a su nueva prisión, a su nueva llave. Y el Ara, con el corazón roto por una verdad más gélida que 1000 inviernos, comprendió el último y más cruel susurro de la profecía. Ella no solo era la prisión, era la presa. El cuervo, afuera, no graznó. Voló en círculo sobre el monasterio que se derrumbaba, observando, esperando. La historia no había terminado, apenas había comenzado, y ahora, cada elección de Elara la arrastraría más profundo en la oscuridad que ella misma había liberado. La verdad, gélida y brutal, la liberó de su letargo. Ya no había fe ciega, solo una determinación nacida de la desolación. Ragnar, el lobo, había forjado su prisión. Bjorn, el berserker, le había mostrado la puerta. El Ara se alzó. Sus ojos, antes verdes y puros, ahora portaban la sabiduría amarga de un abismo que ella misma había sellado. El hilo de sombra que la unía al vacío ahora pulsaba con una nueva comprensión. Ella no lo atraería, ella lo contendría. Con cada paso hacia Bjorn, los gritos de la abadesa Hildegard y la hermana Agnes se ahogaban en el aire congelado. Bjorn, su cuerpo ya una crisálida de hielo y piedra, la miró. El brillo azul en sus ojos era su despedida. En ese instante, el Ara supo que el sacrificio del berserker no era solo por su linaje, sino por una verdad más grande. La redención, aunque costosa, era posible. El Ara posó sus manos, que ya no eran de oración sino de hierro, sobre el pecho de Bjorn, sobre el hueso incrustado en lo que había sido Ragnar. Un lamento resonó, no de dolor, sino de una finalidad sombría. El vacío, el temor primordial, el devorador de mundos, se retiró, no al olvido, sino a una prisión forjada no solo de runas y pactos, sino de la voluntad de una sola mujer. Bjorn exhaló un último aliento, no un grito, sino un suspiro, como el de un guerrero que al fin encuentra descanso después de una batalla eterna. Su cuerpo se convirtió en piedra, una estatua de hielo y músculo, el hueso pulido todavía visible. Un monumento silencioso a un sacrificio que selló un horror indescriptible. El monasterio, ya no una matriz de oscuridad, sino un cascarón vacío, dejó de temblar. Las grietas en las paredes cesaron de brillar. El frío no se fue, pero se transformó. Era el frío de la piedra, no el del vacío. La abadesa Hildegard y la hermana Agnes, arrodilladas, no lloraron. Sus miradas se alzaron hacia el Ara, una mezcla de horror y reverencia. Habían presenciado la caída de un dios y el ascenso de un guardián. Desde aquel día, el Ara ya no fue la monja, fue la guardiana del umbral, la que caminaba con el peso de Ginnungagap, el vacío que congela. Contenido dentro de sí, fundó una nueva orden, no de fe ciega, sino de vigilancia, de aquellos que comprendían la verdadera naturaleza del mundo, de los pactos ancestrales, de la delgada línea entre la santidad y la sombra. Su vida, una vigilia eterna, un juramento que se renovaba con cada amanecer. El monasterio, restaurado con esfuerzo y silencio, se convirtió en un faro, no de la luz divina que antes predicaba, sino de una verdad más oscura, más antigua, y en su corazón, en una celda sencilla, una mujer de ojos profundos como pozos helados, velaba el sueño de un terror cósmico. El cuervo, el viejo presagio, ya no graznaba con triunfo o anticipación, volaba sobre el monasterio, un silencioso guardián alado.
observando cómo la paz, una paz forjada con la sangre de 2 linas. La deuda de sangre se había pagado, no con muerte, sino con una vida que se convirtió en una prisión. La profecía se había cumplido, y su eco resonaría en las crónicas, una advertencia de lo que se oculta bajo el velo del tiempo. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche el llamado del Skald. A nuestra jornada depende de la fuerza de nuestro clan, y esa fuerza es você. Você precisa se inscrever agora, para que os deudes do algoritmo no te façam perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento de mostrar su valor. Esmague o botón de like para alimentar nuestra figuera. Inunde los comentarios con reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y lo más importante, compartile instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas los verdaderos guerreros de nuestro clan entienden la importancia de estas acciones. No espere un segundo.